Muy buenas noches desde la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Damos la bienvenida a todos nuestros escucha, a todos los médicos, colegas y profesionales interesados en los temas de la neumología pediátrica. Para este día tenemos un invitado de honor que nos ha ayudado muchas veces, pero que lo necesitábamos para un tema tan actual como el de hoy. Todos tenemos muchos pacientes con esta patología influenza, este virus que nos ha llenado tanto el hermano A como el hermano B, nos ha llenado todas las consultas, los servicios de urgencia y las UCI. Así que, ¿qué mejor para enterarse después de la consulta o después del trabajo? ¿Qué es lo que está pasando con este virus? Este virus influenza que tiene muchos recovecos, que nos acompaña hace mucho tiempo y que el doctor Jaime Rodríguez, ilustre profesor, infectólogo, docente de la Universidad del Desarrollo y miembro activo de la Sociedad Chilena de Infectología, nos va a deleitar con estos conocimientos. Damos los agradecimientos al laboratorio Chile, Teva, por su gentil patrocinio para esta noche. Con ustedes, el doctor Jaime Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Quería darle las gracias al comité organizador por la invitación. Y efectivamente yo les quiero contar algunas cosas que les pueden ser útiles en relación a influenza, y quiero comentarles algo de una alerta sanitaria mundial que hay en relación a gripe aviar, que probablemente algunas personas ya les han consultado. Esto es bien interesante. ¿De dónde viene la palabra influenza? Viene de la influencia de los astros. Antiguamente la gente pensaba que, y algunos todavía creen, digamos, que la posición de las estrellas o los planetas, ¿no es cierto?, influyen en nuestras enfermedades, y de ahí viene el concepto de influenza. Así que cuando la gente le entrevistan en la televisión y dice tengo influencia, está perfecto lo que están diciendo. Y esto es interesante. El latín firmamento, que es fundamento o apoyo, de ahí viene el nombre firmamento, que es el cielo, ¿no es cierto? Es considerado antiguamente como la construcción sólida en la cual los astros estaban fijos, y de ahí viene la etimología firme, de firmamento. Y de hecho el concepto de enfermo está en contra del firmamento, alguien que está débil, endeble, impotente, y viene derivado del firmis, ¿no es cierto?, que es el firme. Entonces, acuérdense, influenza es influencia, y enfermo va en contra del firmamento, que es lo firme. Esto es un poco el ciclo de influenza que vamos a comentar de todas maneras más adelante. Recordarles que el virus de la influenza es un virus que vive en las aves acuáticas silvestres, ¿ya? Y que generalmente produce una infección asintomática. Y de estas aves, por distintos mecanismos que vamos a analizar, se puede dispersar, ¿no es cierto?, a las aves de corral, a algunos mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos como los lobos marinos, por ejemplo, o las ballenas, qué sé yo, o algunos mamíferos terrestres como los caballos, los cerdos, o nosotros, que somos huéspedes accidentales de esta enfermedad. Este es el capítulo de gripe española del libro que escribimos junto al doctor Ureta, de las grandes pandemias de la historia del 2021, donde sale con más detalle el proceso. Y esto es para que tengamos un lenguaje común en el fondo en relación a los virus de influenza estacional. Recuerden que hay 4 tipos de virus de influenza: A, B, C y D, y que básicamente el A y B, como decía Hugo, son los que nos producen problemas. La influenza A, digamos, tiene 2 subtipos, que son la A, H1N1 y H3N2, y la B tiene linajes, que son Victoria y Yamagata. El virus B en general es bastante más estable, y como vamos a ver, el que es responsable de las epidemias y las pandemias es el virus A. Estos subtipos
virales A o los linajes del B tienen clados, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los árboles genéticos, y estos, perdón, se dividen además en subclados, que son subgrupos, y aquí al lado tenemos una representación, ¿no es cierto?, de un ancestro común, y donde están los clados y subclados genéticos, lo que hace muy interesante el análisis de virológico, como les voy a mostrar más adelante, en lo que tiene que ver a la respuesta inmune que uno tiene frente al virus influenza natural y al virus influenza vacuna. Acá está el virus influenza. Hay un premio Nobel que decía que un virus básicamente es un pedazo de material genético que genera muchos problemas, que yo creo que es la mejor definición que he escuchado de un virus en toda mi vida. ¿Mm? Y esta es la nomenclatura que ustedes probablemente están familiarizados con ella, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, aparece un A Sydney 0597H3N2, ¿no es cierto? En el que A es el tipo de virus, Sydney es el lugar donde se aisló por primera vez este virus, 05 es el número de cepa, 97 el año de aislamiento y H3N2 el subtipo viral, y que esto viene generalmente en la información técnica de las vacunas. Este virus influenza es bien particular porque siendo un virus RNA, recuerden que las polimerasas que hacen que se vayan replicando los virus RNA van generando muchas veces cambios, algunos accidentales o la gran mayoría accidentales, y que le van generando mejoras genéticas muchas veces que permiten mayor contagiosidad o mayor virulencia. ¿Qué son los drift y los shift antigénicos? Básicamente, los drift son acumulaciones graduales de pequeñas mutaciones, ¿ya?, que van sustituyendo aminoácidos y glicoproteínas de la superficie y que aparecen variantes nuevas, y esto nos da la famosa gripe estacional, que el virus va cambiando de a poquito todos los años, y nos va generando problemas, que es lo que está pasando hoy en día. En cambio, las pandemias se generan porque hay un shift antigénico, hay un cambio genético importante, y por eso quiero comentarles después de gripe aviar, en el que, por ejemplo, el virus de las aves se mezcla con un virus que está circulando en mamíferos, se genera una variante nueva y esto hace que salte literalmente al ser humano, y si el virus tiene condiciones de transmisibilidad entre persona y persona, se genera una nueva pandemia si es que no hay experiencia inmunológica previa. Estas son las pandemias de influenza, la más importante por lejos, ¿no es cierto?, la gran gripe del 1918, la gripe española. Como ustedes conocen, nunca la gripe española fue española. Básicamente la gripe partió o fue escrita inicialmente en Estados Unidos, en un recinto militar, donde llegó el cocinero enfermo, que fue el primer caso descrito de gripe española, y básicamente se llamó española porque al España no estar incluida dentro de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, los periódicos españoles hacían noticias en relación a esta gripe tan mortal y que afectaba a gente joven, y la verdad es que los países que estaban en guerra, principalmente Estados Unidos, donde estaban descritos los casos, no mencionaban nada de la gripe española, básicamente para no crear tristeza o desincentivo en su población. Entonces, artificialmente quedó como gripe española, y como ustedes saben, hoy en día la OMS ha eliminado todos los epónimos en relación a los virus y en relación a las enfermedades, y ahora se le está tratando de dar otro nombre. De hecho, el COVID-19, que por ejemplo en el gobierno de Trump se le trató de denominar el virus chino, ¿no es cierto?, el virus Wuhan, quedó como COVID-19 básicamente para evitar discriminaciones relacionadas a eso. Y se fijan, tenemos el virus H1N1 de la gran gripe, después tenemos el año 57 una H2N2 y una H3N2, después del 2003 una influenza aviar, ¿ya? El 2009, que muchos de los que estamos acá nos tocó vivir esta pandemia, ¿no es cierto?, de H1N1, de gripe porcina, donde se usó celtamivir, pero en cantidades industriales en el planeta, y se creó resistencia a los celtamivir en algunas cepas de virus influenza, y el 2013 un H7N9 que no alcanzó a ser pandemia de influenza aviar. Acá tenemos un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Acá está lo que les decía, básicamente el recinto militar donde se escribieron los primeros casos de gripe española en Estados Unidos en 1918. Y si se fijan, hemos tenido una serie de brotes o epidemias importantes de gripe, algunas de origen porcino y otras de origen aviar. En la gripe porcina del 2009 se pensaba que iba a haber una gran mortalidad en población mayor, y resulta que no fue así. Y si se fijan acá,
Eso ocurre porque ya habían tenido las personas mayores experiencia con H1N1, no la misma cepa, pero parecía ya los años previos, en la década del 70, y aquí no aparece, había otra circulación de H1N1 similar en la década del 50, y eso hizo que la memoria inmunológica no afectara a esta población. Esto es lo que estamos viendo en la actualidad, que la verdad es que esto es una imagen de laboratorio, ¿no es cierto?, donde se muestran los reportes, que es muy por debajo de lo que estamos viendo desde el punto de vista clínico, que las UCI están llenas de niños con virus respiratorio, cuadros severísimos, ya fallecidos también en los hospitales, y esto a nivel general en todo el país, donde tenemos, ¿no es cierto?, en rojo acá influenza, como le decía, que es mucho más, estos son solo los test positivos, ¿no es cierto?, y en amarillo BRS, adenovirus en negro, y otros más. Esto era lo que pasó el año pasado, que fue la verdad una cosa que no habíamos visto nunca, que el virus influenza, una vez que retiramos el uso de mascarilla, empezó a circular en forma indiscriminada durante los meses de verano y llegamos a tener influenza hasta fines de diciembre. Y un brote de adenovirus, como todos recordarán los que hacen clínicas, muy, muy intenso que duró hasta el verano. Y esta es la panorámica general de las últimas décadas, donde se puede ver que virus influenza A, esto es Chile, virus influenza A predomina, ¿no es cierto?, en los brotes epidémicos de gripe estacional, y influenza B da un aporte no tan importante, ¿no es cierto?, en relación al brote de influenza. Este vacío que se ve acá fue por las medidas de contención que se dieron en la pandemia de COVID-19. Y esto fue lo que pasó, este año fue impresionante cuando tuvimos la pandemia de gripe porcina, donde hubo co-circulación de virus influenza A, BRS, parainfluenza, de todo. La verdad es que yo nunca había vivido desde el punto de vista médico un invierno de esas características como fue el del 2009, donde circularon todos al mismo tiempo. Y como les decía, las medidas de contención y de confinamiento que se dieron dada la pandemia de COVID-19 hizo que cayeran en forma importante, estos son datos de Chile, ¿no es cierto?, publicados en esta revista, en forma importante los casos de influenza, y fue lo que pasó acá, pues la vigilancia que les mostré, prácticamente tuvimos meses, ¿no es cierto?, sin niños con patologías respiratorias, lo que habla en el fondo también de que las conductas humanas, el hacinamiento y los grupos humanos favorecen, ¿no es cierto?, la infección viral. La influenza en sí, o influencia, como les decía, es una enfermedad que la verdad es que es bastante polimorfa. Uno tiene que ver con la parte respiratoria, que es lo que todos conocen, y con las complicaciones respiratorias, que tienen que ver con la exacerbación del asma, las neumonías, qué sé yo, la debilidad que produce después, uno no queda muy bien después de tener una influenza. Hay alteraciones metabólicas, especialmente en los pacientes diabéticos, el deterioro del metabolismo de la glucosa, a veces cetocidosis. También hay un problema en relación a que uno queda literalmente muy pal gato, como se podría decir en Chile, ¿no es cierto? Desacondicionado, con problemas de actividad física, pérdida de peso, etcétera. Hay complicaciones neurológicas, todos hemos visto niños con encefalitis o Guillain-Barré o neuritis óptica por influenza. Y lo otro que se produce son complicaciones renales, pacientes que vomitan en forma importante y que por deshidratación y mala ingesta, ¿no es cierto?, pueden hacer aquí una falla renal aguda. Y esto también que es súper importante, que tiene que ver con el aumento de las enfermedades cardiovasculares, especialmente las trombosis a nivel cardiovascular y las miocarditis debido a influenza. Entonces, cuando uno habla de influenza, si bien es cierto la parte respiratoria lleva o llama más la atención, es una enfermedad que es multisistémica. Y acá están las complicaciones, esto está sacado de varias revistas, como les mostraba, tanto a nivel neurológico, renal, pulmonar, ocular, cardiovascular y hematológico. La verdad es que es una enfermedad bastante, bastante compleja. Esto está sacado de España, son distintos años donde se ve las tasas de hospitalización por influenza y claramente, como es conocido por ustedes, los grupos de más riesgo son los extremos de la edad, los niños de menos de 5 años, ¿no es cierto?, y los mayores de 65. Y a esto tenemos que asociar, obviamente, a los pacientes que tienen patologías crónicas de alto riesgo, trasplantados, fallas renales, qué sé yo, etcétera. Vamos a hablar un poco de patogénesis, esto es bien interesante. En la patogénesis de la influenza, como le mostré que era una enfermedad bastante polimorfa, concurren varias cosas. Uno, el daño viral directo, en que hay muerte celular por apoptosis, compromiso alveolar, ¿no es cierto?, que básicamente al descubierto de la vía aérea, y hay alteración en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa, como vamos a ver.
El virus infecta el epitelio y las vías respiratorias, se pega a través de la hemaglutinina, ¿no es cierto? Y después empieza a reproducirse y a replicarse rápidamente dentro de las primeras horas. Posteriormente se libera y va infectando células por vecindad, ¿no es cierto? Se replica rápidamente. Recuerden que no hay en general viremia por virus influenza, sino que es una enfermedad que se disemina a nivel local. Se sigue replicando por día 14 días. Vamos a ver estudios interesantes de eso en pacientes en la parte clínica. Y después el virus causa una lisis, ¿no es cierto?, el epitelio respiratorio con pérdida de la función ciliar, disminución de la producción de moco y básicamente ahí empieza después la catástrofe. Acá está representado, este artículo es súper bueno, lo recomiendo que lo lean si es que tienen tiempo, de Nature Reviews, donde aparece graficado acá en azul, ¿no es cierto? Está la replicación viral. Tenemos una intensidad de replicación viral en ascenso, especialmente en las primeras 48 horas, y eso provoca un deterioro en la función y en el número de los macrófagos. Esto, si se perpetúa en el tiempo, en la línea roja empieza a producirse un crecimiento bacteriano, que vamos a ver cuál es el origen de esto. Y esto que está acá no se sabe por qué se produce una vez que cae en el fondo de la replicación viral, empieza a crecer un poquito y aquí se produce la tormenta perfecta, donde el virus genera las condiciones para que la bacteria genere las complicaciones asociadas y que todos conocemos, ¿no es cierto?, con morbilidad y mortalidad asociada. ¿De dónde vienen las bacterias? Después del daño que produce el virus influenza, los pacientes que están colonizados en la nasofaringe, ¿no es cierto?, con neumococo, por ejemplo, que es el que más problema nos está dando ahora, ¿no es cierto?, se pueden generar algunos biofilms o biopelículas que favorecen, ¿no es cierto?, la diseminación a nivel local por vecindad de las bacterias y además se genera una evasión de la respuesta inmune, como les decía, porque se altera la mecánica ciliar, dado la destrucción que produce el virus, también se altera la función glótica, provocando microaspiraciones, y la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, o sea, las células, neutrófilos y el complemento anticuerpo también se ven alterados. Y hay una cosa bien interesante, no solo tiene que ver con colonización nasofaringea, todos estamos viendo ahora infecciones complicadísimas que yo no veía hacía décadas por estreptococo neumoniae, ¿no es cierto? Muchas otitis, neumonías necrosantes, con empiemas, abscesos cerebrales, qué sé yo. Y básicamente, si la bacteria hubiera cambiado sustancialmente, hubiéramos tenido problemas durante la pandemia también, ¿no es cierto? Porque está la nasofaringe, entonces claramente el virus provoca las condiciones para que la bacteria genere problemas y puede que no sea necesariamente el estreptococo neumoniae que coloniza la nasofaringe el que genera problemas, sino que haya una neocolonización con cepas de neumococo u otras bacterias. Staphylococcus, como ustedes saben, también produce problemas en influenza, entonces probablemente se genere una neocolonización por vía inhalatoria de la vía aérea. De la excreción de virus influenza, este estudio es súper interesante. Se pegaron la lata estos gallos de revisar un montón de estudios desde la década de los 60, donde se analizaron en voluntarios que se les inoculaba influenza en la nasofaringe, cómo se comportaba la excreción viral. Y si se fijan, hay un pic, esto es todos los estudios igual, independiente del tipo de influenza, H1N1, H3N2, o B, que a las 48 horas es cuando más tasa de replicación viral tengo después que yo inoculé al paciente, ¿ya? Entonces, y lentamente en los diferentes estudios, en los días siguientes empieza a caer hasta el día 9, y si se fijan, la replicación viral, que está en excreción viral acá, precede un poco al pic de los síntomas. O sea, yo antes de que me sienta más mal, ya estoy diseminando la enfermedad y que es lo que ustedes muchas veces conocen, en que 2 días antes habitualmente de que partan los síntomas, yo ya estoy transmitiendo la influenza sin necesariamente estar clínicamente enfermo. También en estos estudios, pacientes que hicieron cuadros asintomáticos de influenza y tenían virus positivo en la vía aérea. Este es otro problema, ¿le hacemos test diagnóstico a nuestros pacientes o no? Y la verdad es que hay una serie de test diagnósticos, están los test rápidos, ¿no es cierto? La inmunofluorescencia, los test PAC, qué sé yo, amplificación de ácido nucleico que se hacen en forma rápida, que tienen la gran ventaja y que se hacen mucho los servicios de urgencia, en que el resultado es rápido, ¿ya? El problema es que para los test que no son moleculares, la sensibilidad, como ustedes saben, es baja versus los test de amplificación por RT-PCR, en que básicamente la sensibilidad y especificidad son cercanas al 100%. El problema es el acceso a esto, porque no en todas partes tienen, y que
dependiendo del laboratorio donde uno esté, puede demorarse un poco más de lo que uno quisiera, ¿ya? Y bueno, el cultivo que se hace básicamente con fines de investigación, ya desde el punto de vista clínico prácticamente no lo utilizamos, pero este es el gold standard que utilizamos. Y esta es la comparación de la sensibilidad en relación a los diferentes test. Esto está en el Red Book de la Academia Americana de Pediatría. Fíjense que los test rápidos tienen una sensibilidad sumamente variable y que obviamente eh, tiene que ver con el momento epidemiológico y el tipo de virus que estoy detectando. Y independiente que la sensibilidad, recuerden que el valor predictivo positivo, que es otra cosa, de un test aumenta mucho cuando estoy en un brote. De hecho, en la actualidad, el valor predictivo positivo del cuadro clínico, sin ni siquiera hacerle un test de influenza, es altísimo debido a que estamos en un brote de influenza. Entonces, muchas veces, ya solo con examinar al paciente, que el cuadro clínico ustedes lo conocen, muchas veces yo puedo con bastante certeza predecir que el paciente pueda tener una influenza. Así que los test rápidos en esta época nos pueden ayudar bastante, pero quizás uno pudiera prescindir de hacerle test a todos los pacientes y si en algún paciente quizás uno quisiera definir tratamiento, pudiera ser útil tenerlo si es que no tiene un vínculo epidemiológico cercano con un paciente positivo para influenza. Veamos la respuesta inmune a la influenza y a las vacunas. Esto es re interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos una exposición inicial a un virus H1N1, ¿no es cierto? Aquí estamos. Resulta que yo genero inmunidad. Tengo una exposición secundaria y resulta que prácticamente no me enfermo, ¿ya? Hago un cuadro muy suave, muy asintomático y ya todo el mundo aprendió algo de inmunología con el COVID. Sabemos que hay una respuesta inmune anamnésica en relación a eso y que me va a proteger. Resulta que después a lo mejor tengo una exposición a otro virus, un H5N1, y voy a hacer un cuadro moderado porque tengo parcialmente memoria frente a esa cepa viral y quizás a los clavos genéticos. Entonces voy a hacer un cuadro en que voy a estar parcialmente protegido, pero si estoy enfrentado a una exposición inicial frente a una nueva cepa de influenza, H3N2, en la que no tengo memoria inmunológica, voy a volver a hacer el cuadro severo y eventualmente las complicaciones. Esto es súper interesante porque básicamente habla de que la enfermedad, como vamos a ver, nos protege y es cómo actúan las vacunas. Y aquí tenemos otro cuadro en el que vemos que mientras más rápida es mi respuesta inmune anamnésica, menos enfermedad voy a tener. ¿Y qué puede retardar en el fondo la respuesta inmune anamnésica? Básicamente factores como la edad, la inmunodepresión, qué sé yo, etcétera. Esta es la correlación entre la severidad de la enfermedad y la respuesta inmune. Por ejemplo, si tenemos un paciente que va a ser una enfermedad severa, puede tener un virus más agresivo, que fue lo que pasaba con gripe española, por ejemplo, que era un virus sumamente agresivo que no se ha vuelto a repetir y que los infectólogos estamos esperando hace años que vuelva a aparecer. Curiosamente, la gripe española se fue y nunca más apareció esa forma de presentación. Un tropismo en relación a la vía aérea baja, ¿no es cierto? Con inoculación directa a la vía aérea baja a través de gotitas o aerosoles, ¿no es cierto? Y sin inmunidad previa. Esa sería la tormenta perfecta. En cambio, si hago un cuadro leve, a lo mejor la virulencia no es tan alta, es más de vía aérea alta el tropismo, ¿no es cierto? Me contagié quizás por fomite, ¿no es cierto? Al tomar algo que está contaminado, ¿ya? Y eventualmente puedo tener una respuesta inmune alta o robusta en relación a mis exposiciones previas. ¿Qué es mejor, la vacuna o la inmunidad natural? Acá tenemos un cuadro comparativo. Fíjense en el cuadrito rojo, está la infección natural por influenza. Es espectacular, ¿ya? Da inmunidad mediante anticuerpos, inmunidad de mucosa, ¿ya? Y da inmunidad específica frente a hemaglutinina y neuraminidasa, y básicamente por mucho tiempo. Son años prácticamente de por vida. Así que la infección natural, si bien es cierto, nos produce harto daño, nos genera protección y como les mostré, nos puede dar protección cruzada dependiendo del perfil de hemaglutinina neuraminidasa al que nos enfrentemos a futuro. Aquí hay varias vacunas, acá le voy a colocar la que tenemos en Chile, que es la vacuna de subunidades, ¿no es cierto? Virales inactivadas, eh, que son fraccionadas, en que tenemos una buena respuesta de anticuerpos, pero no tenemos buena respuesta mucosa. La vacuna completa inactivada tampoco la tiene, y eso genera que al no generar inmunidad mucosa, se mantiene muchas veces la transmisión. Pero sí tenemos una buena respuesta frente a hemaglutinina, que es el agente que hace que se pegue el virus al organismo, ¿no es cierto? Y débil frente a la neuraminidasa y, como ustedes saben, y esto es bien polémico, la duración de la protección es corta. Mucha gente se pasa de listo, ahí dice, no, me voy a vacunar en junio porque la influenza va a llegar a fines de agosto y la inmunidad dura tan poquito. La verdad es que se ha tratado de dar respuesta a eso y la
es difícil, ¿ah? Hacer el estudio de cuánto dura la protección de la vacuna en población pediátrica, la vacuna inactivada, pero quédense con una cifra de alrededor de 6 meses, que es lo que dura la vacuna en población pediátrica. Acá está esto un poco la comparación, esto puede que, para que lo tengan después, ¿no es cierto? Acá está la infección natural, que como les decía, da protección de por vida y bastante completa, versus las vacunas actuales, que básicamente nos protegen frente a la influenza estacional, y ya hay bastante esperanza en generar una vacuna universal, gracias a la plataforma mRNA mensajero que despertó en el fondo con el COVID-19, y esa plataforma nos va a ayudar a generar vacunas que ojalá nos den una protección muy similar a la infección natural a futuro. Esto es lo que ustedes conocen, esta es la vacuna, ¿no es cierto?, que todavía hay tiempo de ponérsela, ¿no es cierto?, la Influvac que está colocando el Ministerio de Salud, con las 3 cepas involucradas, ¿no es cierto? Y como cosas interesantes, novedosas, recuerden que ya no se coloca la mitad de la dosis como era antes, sino que se coloca una dosis estándar, y que los niños menores de 8 años, para que hagan en priming inmunológico, tienen que colocarse la primera vez 2 dosis de vacuna. Si no, no hacen priming, eso está súper estudiado desde hace muchos años, y se incorporaron estas dos cosas que son la estrategia Capullo para familiares de lactantes de menos de 37 semanas, ¿no es cierto? Y para lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses, también Capullo, el grupo familiar. Eso ya está en la guía de Minsari, que es novedoso en relación a lo que había antes. Estos son los antivirales aprobados contra el virus de influenza. Básicamente en niños, yo diría que tenemos la alternativa en Chile, que es el oseltamivir, el Sanamivir. Yo hace tiempo que no lo veo, que era un medicamento inhalatorio que se ocupaba en niños de 7 años o más, de muy buena tolerancia, pero no lo he visto hace un tiempo. Y básicamente lo que usamos es el Tamigir, como ustedes saben, en población de riesgo. La FDA lo tiene aprobado desde las 2 semanas de vida en adelante. Y el gran problema que tiene los Tamigir es que especialmente los primeros días producen alta tasa de vómitos y dolor de cabeza y náusea. Entonces no siempre es bien tolerado por el paciente, si eso además lo asocian a la influenza como tal. Las indicaciones de tratamiento ustedes las conocen, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle con eso, pero quería comentarles esto que sabemos, ¿no es cierto?, por los gráficos que les mostré de excreción viral, que mientras más precozmente, ¿no es cierto?, iniciemos un antiviral, va a ser más efectivo porque va a tener más impacto en la replicación viral. Sin embargo, en este estudio que se hizo en pacientes críticos con influenza H1N1, pandémica 2009, se vio que hasta el día 5 en pacientes críticos, ¿ya? O sea, si el paciente llega a la UCI y lleva 6 días o 5 días, déjelo medir, no importa, porque probablemente ese paciente, al estar haciendo una forma grave, tiene una replicación viral más alta o tiene una manera de controlar la enfermedad que es más débil, ya hace que el virus esté actuando de forma más agresiva. Entonces, en este grupo de pacientes adultos, encontraron que hasta el 5.º día tenían mejor tasa de sobrevida. Así que no sean tan rigurosos. Si el paciente está hospitalizado grave por una influenza, denle oseltamivir, no importa la cantidad de días que lleve de evolución. Y poquitas palabras quería contarles de influenza aviar, porque les van a preguntar, especialmente a los broncopulmonares. Este es The Guardian, que es un periódico inglés muy conocido, ¿no es cierto? Fíjense, influenza aviar H5N1, emergencia animal. Esto puede ser la próxima pandemia mundial, que de hecho puede que la sea, ojalá que no. Y todos los políticos dicen no están dando atención a esto, ¿ya? La de la extinción. Ahora los mamíferos, ustedes saben que una serie de leones marinos en Perú, como 3.000 se murieron por influenza aviar, y Australia también está teniendo problemas, esto es a nivel planetario. Recordarles que para que se produzca una pandemia tienen que ocurrir 3 cosas: un agente infeccioso nuevo, ¿ya?, con capacidad patógena, que sea fácilmente transmisible y que haya población susceptible. Y la gripe aviar pudiera cumplir con esas características. Hay un impacto mundial con esto, no solo en salud humana, sino que básicamente en salud animal. Acá la influenza aviar puede matar bandadas enteras y pérdidas devastadoras en el sector de producción avícola, y se transmite básicamente por las deposiciones, ¿no es cierto?, y las secreciones respiratorias de las aves, y también se pueden infectar a través de los piensos, ¿no es cierto?, que son los alimentos deshidratados que tienen los pájaros, y el agua contaminada. Y las personas que manipulan aves, ya sea aves de traspatio, ¿no es cierto?, aves de corral o a nivel industrial, están en más riesgo de tener este problema. Y el virus de influenza aviar básicamente es muy resistente a las condiciones ambientales, entonces es fácil que se contagie. ¿Mm? Acá está más o menos lo mismo. Y existen 2 formas
esto de la influenza de las aves, ¿ya? Una influenza de baja patogenicidad, en que hacen una enfermedad leve de las aves, se le cambia el plumaje, qué sé yo, disminuye la producción de huevos, ¿ya? El problema es que en algunos casos esta influenza aviar de baja patogenicidad se puede transformar en esto, que es una influenza aviar de alta patogenicidad, ¿ya? Y que tiene unas formas H5, hay varias, digamos, ¿ya? Básicamente de influenza tipo A, ¿ya? Y con una mortalidad en la población de aves que es bastante alta, a un 90, un 100%. ¿Qué es lo que pasa? Al existir el riesgo de que haya una influenza aviar de alta patogenicidad, se pueden perder poblaciones completas de aves con implicancias serias a nivel agrícola. La enfermedad se propaga súper rápido, ¿ya? Y esta muerte de las aves genera lo que está pasando ahora, que la carne de pollo está más cara, que la producción de huevos está más cara, hay menos acceso y esto, como les decía, está pasando en todo el mundo. Y el gran problema es que esta influenza se puede traspasar a seres humanos susceptibles, sobre todo las personas que trabajan con aves. De hecho, uno de los grupos de riesgo para que se vacunen contra influenza humana son los trabajadores agrícolas y los que trabajan con aves, no solo para protegerlos de la influenza humana, sino que al existir, por ejemplo, un trabajador agrícola con influenza humana y que además se llegara a contagiar de influenza o gripe aviar, puede existir una mezcla de ambos virus y generar una nueva cepa más virulenta. ¿Ya? Como contención, lo que hacen los productores agrícolas tienen que a veces erradicar esto y significa matar a veces miles o cientos de miles de aves de los grupos afectados para que la enfermedad no se siga diseminando, ¿ya? Y en Chile y en todo el mundo, los productores tienen una vigilancia súper estricta de influenza aviar en sus aves de producción. Cuando uno revisa la página del CDC de Atlanta, ve cómo está la distribución en relación a la cantidad de casos en salud animal. En Estados Unidos hay un caso de influenza aviar en humanos y como ustedes saben, acá está Chile, tuvimos un caso en Antofagasta de una persona que se contagió con H5N1 y me parece que falleció por la enfermedad. Hay un protocolo, ¿no es cierto? Se define un caso de influenza con una persona expuesta. Recuerden que los test diagnósticos que tenemos para influenza humana no detectan gripe aviar, entonces se tienen que mandar al ISP para estudio los casos que son sospechosos mediante un protocolo sumamente estricto. Y aquí está un poco la cantidad de casos que hay en animales que no son aves, por ejemplo, lobos marinos. Si se fijan, hay 2, 10, 2, qué sé yo, dependiendo de la región chungungos que son parecidos, digamos, a los castores, los delfines, qué sé yo, etcétera. Entonces, esta enfermedad no solo está circulando en las aves, está generando problemas, está matando aves silvestres, aves de corral, y ya está pasando a otros mamíferos, entonces existe un riesgo real de que pase al ser humano. ¿Qué pasa con los antivirales en la gripe aviar? Si pasara al ser humano, no hay duda de que si una persona está con gripe grave y gripe aviar, hay que darle antivirales y, como les decía, iniciarlo lo antes posible. El problema es que casos de gripe aviar que se han pesquisado en Asia muestran que podría ya existir resistencia al oseltamivir, que es lo que se usa como estándar, especialmente H5N1 o H7N9. Así que ojo, ya hay una vacuna que es para las aves, ¿ya? Para evitar las pérdidas extensas que tienen económicas los productores relacionados a la producción agrícola y que esto eventualmente puede proteger a las aves de la diseminación de la gripe. ¿Y qué pasa con la vacuna de gripe aviar en humanos? ¿Qué pasa si esto salta a los seres humanos y se genera una nueva pandemia? Ya se está trabajando en eso. Las vacunas que tenemos no son efectivas para prevenir gripe aviar H5N1, que es la que está circulando, y hay vacunas candidatas. Algunos países tienen un pequeño stock crítico para uso de emergencia, y ya la OMS va a canalizar, digamos, si es que se ve la necesidad, la producción masiva de vacunas para proteger a la población. Ya nosotros como comité de expertos en el CABEI, el ministerio ya nos pidió un documento para definir la población de riesgo inicial para que podamos vacunarlos contra gripe aviar si es que esto se nos escapa de las manos. Eso quería contarles, estamos abiertos a las preguntas y muchas gracias por el espacio para poder compartir. Estamos con un problema técnico, ya lo vamos a solucionar. Ya, ahí estamos.
¿Estamos al aire? Muy bueno. Muchas felicitaciones, doctor Jaime Rodríguez. Hemos tenido una gran asistencia, así que eso nos enorgullece y también nos hace llenarnos de interrogantes. Vamos a empezar con las preguntas. La primera, Alejandra Valenzuela. Buenas noches. ¿Hay un intervalo de tiempo para vacunar de influenza a un niño que ha cursado varicela? Acuérdense que la vacuna que tenemos disponible en Chile, que es una vacuna inactivada, no es una vacuna virus vivo. Entonces, la verdad es que no tiene prácticamente contraindicaciones en relación al estado inmune que pueda tener un paciente. Probablemente la doctora pregunta porque sabe que la varicela, ¿no es cierto?, genera cierto grado de inmuno, entre comillas, depresión, pero la verdad es que pacientes con corticoides, pacientes con cáncer pueden recibir la vacuna con seguridad, así que no habría problema en colocársela y de hecho yo sería bastante proactivo en ponérsela pensando que se le pueden agregar factores de riesgo si es que post varicela hace una influenza. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Hay un intervalo de tiempo para vacunar de influenza a un niño? Ah, no, la misma, se repitió. ¿Tiene datos sobre la morbilidad y mortalidad infantil de Chile por influenza? No tengo los datos actuales en relación a eso, porque en la pandemia no tuvimos casos, ¿ya? Y habría que revisar los casos del año pasado y de ahora del DEIS en relación a la cantidad de fallecidos. Por el chat que tenemos los colegas de infectología, yo sé que hemos tenido niños fallecidos ya por influenza y por complicaciones asociadas a infecciones bacterianas en los hospitales, pero no tengo el dato exacto. Otra pregunta. ¿Puede la vacuna influenza generar síntomas como tos, congestión, disfonía, fiebre que han llegado pacientes, o sea, le han llegado muchos pacientes al doctor Jaimes Orozco con estos síntomas? Sí, recuerden que la vacuna que aplicamos es una vacuna inactivada, así que no puede generar infección por influenza. Los pacientes que refieren, esto es bien interesante, ¿ah? Hay, en los protocolos cuando se empiezan a probar las vacunas, se prueban placebo y se prueba la vacuna. Y antiguamente se probaban placebos, que eran algunos sueros fisiológicos, de hecho, estoy hablando de estudios hace 30 años atrás. Y los pacientes con suero fisiológico a veces hacían fiebre, hacían malestar general, y la verdad es que recibían suero fisiológico. Muchos de los síntomas que tienen los pacientes tienen que ver con la respuesta inmune que genera la vacuna, ¿ya? Y eso les produce malestar general, dolor local y pueden tener un poquito de fiebre, ¿ya? Pero si ya tienen síntomas respiratorios asociados, yo pensaría básicamente en dos cosas. En un escenario en que hay alta circulación viral, probablemente tiene una infección viral asociada, y no necesariamente tiene que ser la vacuna. Y lo otro es que pueda tener algún tipo de alergia no severa a alguno de los componentes de la vacuna. ¿M? Pero muchas veces la verdad que era lo que pasaba con COVID, le ponían la vacuna de COVID al paciente y a los 2 días tenía COVID-19 y era el paciente que había estado en periodo de incubación cuando se vacunó y la verdad es que no tenía relación con la vacuna. Pero recuerden que la vacuna no produce enfermedad y los síntomas habitualmente o son inmunomediados o el paciente tiene alguna infección viral asociada. Muy bien. Insisten con la pregunta si vale la pena o no usar oseltamivir en pacientes crónicos. Aquí, a ver, hay dos cosas ahí. Uno, ¿qué definimos como paciente crónico? ¿Ya? ¿Y qué definimos como usar oseltamivir? Yo voy a asumir que se refieren a tratar al paciente con oseltamivir, ¿ya? En general, la recomendación actual es a los pacientes con factores de riesgo, que, ejemplo, que sea asmáticos severos, trasplantados renales, que sé yo, etcétera, darles tratamiento con oseltamivir independiente del estado de vacunación que tengan. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo, ¿ya? Y sería tratamiento. Versus, por ejemplo, un paciente que a lo mejor, no sé, yo puedo estar enfermo de influenza y tengo un paciente de alto riesgo en la casa, quizá ese paciente, en vez de recibir tratamiento, pudiera recibir profilaxis con oseltamivir, en que sabemos que la dosis es diferente, ¿no es cierto? Una dosis diaria por 10 días. Entonces, hay dos formas de utilizarla, una de manera profiláctica y la otra de manera terapéutica, pero pacientes de alto riesgo hay que tratarlo. ¿M? Eso no lo olviden.
de repente acá la gente se desespera y le da oseltamivir a todos los pacientes, y la verdad es que pacientes sanos, vacunados, que el riesgo que hagan una influenza es bajo, y en los estudios clínicos de eficacia del tratamiento, como ustedes saben, es bastante... eh, no sé, decepcionante, por decirlo así, porque baja en un día y medio la fiebre. Entonces, la verdad es que la gente a veces está buscando Celtamivir por todo Santiago para buscar y para tener un día menos fiebre. Y la verdad es que si tú le agregas a los asmáticos, a ese grupo, el resultado del tratamiento a veces no es tan bueno. ¿M? Entonces, sí a los de alto riesgo que se puedan beneficiar, sin duda hay que tratarlo, pero tratar de evitar usar en forma masiva el antiviral, que la verdad es que se sabe que no es tan espectacular como uno cree. Y lo que sí tiene impacto es que disminuye hasta en un 40% la tasa de otitis secundaria influenza. Eso está súper bien estudiado. 65.000 vale el frasco acá en Santiago de Chile. ¿No? Y el Valaxavir cuesta 100. No sé si estará disponible, que es dosis única, pero son 100 lucas. No sé si vale tanto la pena para estar un día menos con fiebre, fíjate. Mm. Eh, Nuevas opciones de vacuna a propósito de esta vacuna ARN para usarla intranasal en influenza. ¿Qué sabe Hay, usted del hay una futuro? vacuna, sí, hay una vacuna intranasal a virus vivo que se usa en Estados Unidos, que nosotros no la tenemos disponible en Chile y que tiene bastante buenos resultados y tiene inmunidad de mucosa, ¿ya? Pero no está disponible en Chile. Y lo de la vacuna mRNA mensajero salió un artículo también en Science a fines del año pasado, sumamente interesante, donde ya se está trabajando en plataformas de mRNA mensajero para buscar epítopos del virus que sea más o menos estable y que nos generen una vacuna universal, que sería una maravilla, una vacuna universal para influenza, para que esta enfermedad, que si bien es cierto no se va a erradicar, porque es una enfermedad de las aves, por lo menos nos ayuda a contener estos brotes que son un desastre en la actualidad. Eh, ¿Qué tan frecuente es la coinfección viral? Le cuento porque me ha tocado varios pacientes que aparte de influenza, adenovirus, rinovirus y o VRS, donde la sintomatología, por lo que uno escucha a la madre, sigue primando la influenza. Los demás vienen por coincidencia, por arrastre. Estamos en un momento epidemiológico que es tan fácil tener influenza como otros más. Sí, el gran problema que tenemos es que el test que hacemos generalmente, que es un FilmArray respiratorio, por ejemplo, que detecta material genético, es sumamente sensible. Entonces no nos dice básicamente de qué es lo que está enfermo el paciente, sino que sabemos que el paciente tiene material genético de ese virus en el tracto respiratorio. Tal como dices tú, una opción es que efectivamente hay una coinfección, que yo creo que es más frecuente de la que nosotros creemos, ¿ya? Y que muchas veces hay una superinfección, sino que viene saliendo el adenovirus, todavía está con un poco de adenovirus y se agrega otro y se agregan otro. A nosotros nos ha pasado que en un mes, no sé, le han hecho 3 paneles a un paciente y han salido todos positivos a rinovirus. Y el rinovirus no produce infección crónica. Entonces, probablemente ese Mm. paciente ha estado sobreexpuesto en el jardín infantil a infecciones por distintos tipos de rinovirus, ¿ya? Pero yo creo que la coinfección es más frecuente de lo que uno cree, Hugo, y la Mm. verdad es que es difícil saber. Más adelante quizás vamos a poder tener herramientas para saber efectivamente qué virus es el que está provocando el problema, porque salvo que sea un virus aislado en forma única, hay uno más o menos puede estar seguro de que es el causante, ya así que el cuadro clínico corresponde, pero cuando hay varios, la verdad es que uno no tiene cómo saber. Yo lo que más he visto es un niño que tuvo 6 virus, ¿ya? Era una cosa increíble, o sea, que no, pero la verdad es que probablemente no estaban todos juntos. Bueno, me toca como vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica darle las gracias al doctor, profesor, infectólogo Jaime Rodríguez, que nos trae muchos recuerdos gratos y además que nos ha aportado con tanto conocimiento. Volvemos a darle las gracias al doctor Jaime Rodríguez, al laboratorio Chile Teva, y yo desde Castro me despido a todo Chile y a Latinoamérica, porque hemos tenido un gran éxito con este webinar, no era para menos, y todavía, doctor Jaime Rodríguez, me tiene que firmar el libro. Es muy entretenido, yo se lo recomiendo, yo ya me lo leí una vez y lo sigo repasando sobre las pandemias. Así que estamos esperando otra publicación para
volver a aprender y a entretenernos, como lo No, hicimos alguna vez en infectología en el Hospital Roberto del Río. Un no, gusto. gracias, Hugo, por la invitación. Muchas gracias. ¿Mm? Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.